Bienvenidos, queridos estudiantes, al módulo 6 de nuestro estudio en Teología Sistemática 1. Este módulo va a consistir en 2 videos. Hoy vamos a ver la primera parte en relación a la Trinidad. La segunda parte tendrá que ver con la inspiración. Pero vamos a Dios en oración para comenzar nuestra clase. Bendito Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos una vez más para estudiar esta doctrina tan apreciada y atesorada por nosotros, que está descrita por toda la Escritura. Señor, ayúdanos a apreciarla, a entenderla. Quizás no seremos capaces de explicarla jamás en palabras humanas, pero sí danos el entendimiento, Señor. Danos la unción de tu Espíritu Santo para por lo menos en nuestro corazón quedar firmes, Señor, y fieles a la enseñanza de tu palabra y no cometer los errores de hombres y grupos que, queriendo seguir el razonamiento humano, se han desviado de esta importante doctrina. Bendice, te ruego, a cada uno de nuestros estudiantes y bendice a aquellos que están pasando por alguna prueba, sufren de carencias o enfermedades. Los ponemos en tus manos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a estudiar este asunto de la Trinidad. En primer lugar, ¿de dónde viene tanto el término como la doctrina misma? Bueno, con toda honestidad y sinceridad debemos admitir que el término no aparece en la Biblia. Pero eso no es ningún problema, aunque el término no aparece en la Biblia, y hay muchos otros términos que utilizamos en el argot teológico que no están en esa misma terminología, pero que nos ayudan a describir en una sola palabra un concepto que está ampliamente enseñado en las Escrituras, y la doctrina de la Trinidad es uno de ellos. Usamos otros como por ejemplo el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. No existe este término en tales palabras, así como arrebatamiento de los creyentes, arrebatamiento de la iglesia, pero sabemos que ahí está la enseñanza y muchos otros términos de los que podríamos hablar. Pero sí debemos admitir, en primer lugar, que el término en sí no aparece. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender cuando utilizamos la palabra Trinidad? Bueno, queremos decir varias cosas. Primero, que no son 3 dioses. No es un triunvirato en el que por el que nos debieran y nos pudieran acusar de politeístas. Algunas sectas que niegan, por supuesto, la Trinidad nos acusan de eso. Tampoco queremos decir con Trinidad de que es un Dios manifestado en maneras diferentes en diferentes ocasiones.
Y aunque muchas veces explicamos la Trinidad de esa manera, vamos a ver hoy cómo eso se presta para errores doctrinales y herejías. Y de hecho algunos hombres han caído en la herejía llamada modalismo, en el que ellos explican que la Trinidad es modalidades diferentes de Dios, pero que eso es un solo individuo. Y vamos a ver que esto es una herejía. Tampoco queremos decir con Trinidad de que es un Dios con dos personas subordinadas a Dios el Padre. Y hermanos, la verdad es que no hay suficientes palabras en el lenguaje humano, en cualquier idioma, que que pueda describir correctamente la doctrina de la Trinidad. Todo intento de lo que hacemos como seres humanos va a fallar en alguna manera. Por ejemplo, se ha usado mucho el agua para ilustrar la Trinidad. Y se usa diciendo que así como el agua existe en tres estados, líquido, sólido y gaseoso, de la misma manera así es Dios. Pero esta analogía pues tiene sus problemas, ¿verdad? Porque el agua, una misma cantidad de agua, no puede existir al mismo tiempo en esos tres estados. En cambio la Trinidad sí. Otro ejemplo que usamos, y no estoy diciendo que del todo está equivocado usar ejemplos o analogías. Estoy diciendo que ningún ejemplo y ninguna analogía le va a dar justicia, le va a hacer justicia a la doctrina de la Trinidad. Otro ejemplo que yo he utilizado es yo como persona. Y digo, y trato de explicar, yo soy esposo, soy padre y soy pastor. Para los hermanos de la iglesia soy pastor. Para mi esposa soy su esposo. Para mis hijos soy su padre. Soy la misma persona, pero haciendo funciones diferentes. Y una vez más, aquí podríamos caer en un error, ¿verdad? Porque aunque sí soy la misma persona, en la Trinidad hay otros aspectos, como la sustancia, la esencia del ser de Dios, que es la misma, y los ministerios, la obra y la función del Padre y del Espíritu Santo, las cuales son diferentes, pero los tres existen y coexisten en una sola persona y han coexistido por la eternidad. Y esto es fundamental porque algunos, como vamos a ver, han creído que el Hijo es creación del Padre, lo cual está equivocado. La Trinidad desafía, hermanos, cualquier intento del razonamiento humano, no importa cómo lo quieran ver. Y por ese motivo, lo más que podemos aspirar es a tener en nuestro corazón y en nuestro entendimiento una explicación satisfactoria para nosotros mismos, que puede muy bien no servir a alguien más. Pero recuerde que nuestro trabajo en cuanto a la Biblia, nuestra responsabilidad, no es necesariamente convencer a todo el mundo de lo que nosotros creemos, sino que nosotros tenemos que, aunque entendamos o no cualquier doctrina, arribar al destino al que Dios quería que llegáramos a través de su revelación, de la revelación de la palabra de Dios, al concepto que Él trató de transmitir por la inspiración del Espíritu Santo a través de los escritores sagrados,
para que nos llegara la enseñanza, para que el concepto que existía y existe en la mente de Dios fuera transferido, fuera trasladado a nuestro entendimiento, tal como Dios lo quería, y es a lo que más podemos aspirar. Así que si yo logro llegar a un entendimiento de qué es la Trinidad, conforme a la palabra de Dios, aunque no se lo pueda explicar a alguien más, eso a mí me debe traer paz y para mí debe ser suficiente, y cada persona tiene esa responsabilidad en cuanto a cualquier doctrina. Tiene uno que llegar a esa posición por fe, porque dice en la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tarde o temprano, el elemento de la fe es el elemento determinante de qué posición y qué doctrina nosotros aceptamos. Y digo que la Trinidad desafía el razonamiento humano porque, por ejemplo, en 1 de Juan 5:7, versículo que vamos a analizar más adelante, dice la Biblia que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahora, según lo que me enseñó a mí mi maestra de matemáticas desde la escuela primaria, fue que 3 es 3 y 1 es 1, pero 3 no es 1. Entonces aquí mismo en este versículo, esto ya desafía la capacidad de entendimiento del hombre. O 3 son 3 o 1 es 1, pero 3 no son 3. 3 no es 1. Y algunos lo tratan de explicar de esta manera: si sumamos 1 más 1 más 1, suma 3. Otro intento de explicar la Trinidad. Otros dicen que no, que la manera de entenderlo es multiplicando 1 por 1 por 1. Sea, como digo, es imposible dar un ejemplo que haga justicia a la doctrina de la Trinidad. Y es aquí en donde las sectas han cometido su trágico error de querer razonar la doctrina de la Trinidad con los limitantes, con las limitantes que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Cómo podemos nosotros encompasar con nuestro entendimiento la inmensidad de Dios? Es imposible. Por eso los unitarianos dicen que Dios es uno nada más, y por eso niegan al Hijo y niegan al Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, otro ejemplo típico. Tengo por aquí un folleto de los testigos de Jehová donde refutan, según ellos, la Trinidad. Y en este folleto ellos citan a algunos de los trinitarios que tratan de explicar la Trinidad, donde 3 son 1 y 1 es manifestado en 3, etcétera, etcétera. Y al refutar esto, los testigos de Jehová en este folleto dicen: ¿le parece a usted esto razonable? Y ahí está la clave. No es razonable, porque la Trinidad no es razonable. El concepto de la Trinidad no se puede encajar dentro de las limitantes que tiene el cerebro humano, la mente humana. El doctor Channing nos dice Schaeffer en su libro, que escribe lo siguiente: acerca de esta doctrina, como de un ultraje a nuestra naturaleza racional, y que contradice y degrada nuestra razón. Si al estudiar la Trinidad no nos sentimos impotentes, quiere decir que estamos en peligro de caer en herejía. Ahora, otra acusación de dónde vino esta doctrina entonces es que
La doctrina se inventó en el concilio de Nicea de 325 después de Cristo. En Historia del Cristianismo, ustedes van a estudiar, si no es que ya llevaron la clase de Historia del Cristianismo 1, ahí van a estudiar este asunto de los concilios que son conocidos como concilios ecuménicos. El primer concilio más importante de la historia del cristianismo es el concilio de Nicea, porque en este concilio es donde se resolvió la primer controversia muy grande dentro del cristianismo, y era precisamente la divinidad de Cristo. Y al hablar de la divinidad de Cristo, por supuesto, esto afecta la doctrina de la Trinidad. Al leer la literatura de los testigos de Jehová, encontramos que ellos acusan y nuevas iglesias, sectas que niegan la divinidad de Cristo, como los apostólicos, una cierta rama de los apostólicos, la iglesia La Luz del Mundo, la iglesia Solo Jesús y otras iglesias similares. Todas ellas les encanta apuntar a Nicea del 325 como el punto de partida donde la iglesia católica, dicen ellos, se inventó la doctrina de la Trinidad. Varias cosas hay que decir acerca de eso. Por supuesto, la Iglesia Católica estaba en ciernes en ese momento, todavía no se desarrollaba. Y solo por el hecho de que el emperador Constantino fue quien convocó este concilio. Y Constantino, con su famosa visión por la que él entendió que debería hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, se ha señalado a Constantino como el originador, el que dio el inicio, el que echó a andar, por así decirlo, la maquinaria de lo que ahora conocemos como la Iglesia Católica Romana. Pero en ese tiempo no existía como tal. Todas sus dogmas que ahora sostienen no estaban desarrollados. Podríamos decir que todavía no había tal desviación y precisamente en la intervención aún de Constantino y los padres, así llamados padres de la iglesia, era precisamente para corregir uno de estos primeros errores que se presentan. Y el primer error que se presenta es el arianismo por Ario. Ario negaba que el Hijo fuera de la misma sustancia que el Padre, ya que Cristo fue creado y no era eterno. En este concilio también se refutó el sabelianismo, porque el sabelianismo negaba que el Hijo y el Espíritu Santo eran personas. De ahí vinieron otras herejías que fueron refutadas aquí en este concilio. Vamos a hablar algunas de ellas. Pero no no es correcto, no es históricamente verídico decir que ahí se inventó la Trinidad, porque la Trinidad, como vamos a ver aquí, existe en toda la Biblia desde Génesis 1 y 2. Así que no puede haber esa acusación. Aunque dije yo que el término no aparece, el término se acuñó posiblemente justo antes del concilio de Nicea, o aún si quisiera uno conceder, ser condescendiente y decir, bueno, se acuñó en el concilio de Nicea, aún con todo y eso no quiere decir que la enseñanza no existe y existía ya en la palabra de Dios. Bien, vamos a ver algunas declaraciones de la Trinidad, y la razón de ver estas declaraciones es primero para que vean los peligros que hay de qué fácil es desviarse de la sana doctrina aún con buenas intenciones, y por otro lado para que ustedes puedan apreciar cómo otros grupos
ortodoxos han intentado explicar la Trinidad. Y todo este material, pues, ustedes lo van a tener por escrito. Lo he condensado y compilado de diferentes fuentes, algunas de sus mismos libros, pero también de otras. Y aquí están estas declaraciones. Tertuliano, por ejemplo, refutando el monarquianismo. Y el monarquianismo, hermanos, fue una desviación. Monarquianismo viene de monarquía, que en el griego quiere decir unicidad. Y el monarquianismo enfatizaba la unicidad de Dios. Tomó otras formas heréticas como por ejemplo el adopcionismo. El adopcionismo enseñaba que Cristo era más que un ser humano común y corriente, pero que fue adoptado por el Padre como su hijo a la hora de su bautismo. Otra herejía o variación del monarquianismo es el modalismo del que ya hablé, que enseña que no son tres personas, es una sola, pero manifestada solamente en tres modos. Pero Dios solo es uno y es el único. Esto también es herejía. Pues bien, Tertuliano, refutando el monarquianismo, dice: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, no en condición, sino en grado, no en sustancia, sino en forma, no en poder, sino en aspecto, y aún así de una sustancia, una condición y un poder. Esto lo escribió contra Praxeas y está por ahí en algunos de sus libros. El credo niceno, aquí está resumido el credo mismo del concilio de Nicea, y dice así: creemos en un Dios, Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, que procede de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho, de una esencia con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, etc. Y en el Espíritu Santo. Los que dicen que hubo un tiempo en que Él no era, y que Él no era antes que fuera engendrado, y que Él fue hecho de lo que no era, o que dicen que Él es de una diferente hipóstasis o esencia que la del Padre, o que el Hijo es creado, alentado y capaz de cambio, la Iglesia Católica lo anatemiza. Y por favor entiéndase, la Iglesia Católica no necesariamente lo que ahora nosotros conocemos con la Iglesia Católica. El término Iglesia Católica se utilizó en los primeros siglos para referirse al cristianismo que se estaba extendiendo, que no había llegado a las desviaciones que ahora tiene la Iglesia Católica. Entiéndase de esa manera. La Confesión de Habsburgo. Esta es una declaración luterana. Pero miren lo que dice en el artículo 1 referente a Dios. Nuestras iglesias enseñan que con sentido común los decretos del Concilio de Nicea sobre la unidad de la esencia divina y las tres personas es verdadero. Se debe creer sin duda alguna. Dios es una esencia divina que es eterno, sin cuerpo, sin partes, de infinito poder, sabiduría y bondad. Él es el hacedor y sustentador de todas las cosas visibles e invisibles. Nehemías 9:6. Y aún así son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19. Estas tres personas son de la misma esencia y poder. Nuestras iglesias usan el término persona como lo han usado los padres. Y cuando aquí habla de los padres, se refiere a los padres de la iglesia, los escritores, defensores de la fe cristiana en los primeros siglos. Lo usamos para significar no una parte o calidad en otra, sino aquella que subsiste por sí misma. Nuestras iglesias condenan
todas las herejías, Tito 3 del 10 al 11, que surgieron contra este artículo, como los maniqueístas, que suponen que había dos principios, uno bueno y otro malo. También condenan a los valentinianos, los arianos, los eunomianos, los musulmanes y todas las herejías como esas. Nuestras iglesias también condenan a los samosatenianos, los antiguos y los nuevos, quienes contienden que Dios no es más que una persona. Por medio de sofistería, ellos impíamente argumentan que la palabra y el Espíritu Santo no son personas distintas. Dicen que la palabra significa una palabra hablada y el Espíritu significa movimiento creado en las cosas. La Confesión de Westminster, que es muy estándar y aceptada en forma general, dice así: no hay más que un Dios. Y hay citas bíblicas aquí que no voy a mencionar, pero ustedes lo van a tener por escrito, las pueden ver. No hay más que un Dios, viviente y verdadero, quien es infinito en ser y en perfección, el Espíritu más puro, invisible, sin cuerpo ni partes, o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, que todo lo sabe, santísimo, absolutamente libre, absoluto, que obra todas las cosas de acuerdo a su consejo y su propia voluntad justa e inmutable, para su propia gloria, lo más amoroso, lleno de gracia, misericordioso, longánime, abundante en verdad y bondad, que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, que es el galardonador de los que le buscan, y sobre todo sumamente justo y terrible en sus juicios, que aborrece el pecado y no tendrá por inocente al culpable. La conclusión de la Iglesia en cuanto a la enseñanza de la Biblia concerniente a la relación dentro de la deidad está bien establecida por Hermann Venema en los Institutes of Theology, según nos dice Schaeffer en su libro en las páginas 283 y 284. Y dice así: decimos que hay tres hipóstasis o subsistencias, verdadera y propiamente así llamadas, que son mutuamente distintas, poseyendo cada una inteligencia, autosubsistencia y separadas y comunicables a las otras, y a las que llamamos personas, según la definición que hemos dado de dicho término. Por esto no queremos decir que hay tres modos de subsistencia o tres modos de manifestación. Como hemos dicho, tres subsistencias inteligentes realmente distintas entre sí, porque una persona sugiere la idea de uno poseído de inteligencia y poder, y que subsiste por sí, y tal es lo que queremos decir cuando afirmamos que hay tres personas en la deidad. Decimos que las tres personas o subsistencias tienen cada una realmente una naturaleza divina, una naturaleza que incluye todos los atributos de los cuales ya hemos hablado como pertenecientes a un ser perfecto, tales como independencia, eternidad, inmutabilidad, omnipotencia. Decimos que estas subsistencias tienen una no separada, sino una y la misma divina naturaleza. Hay un solo Dios, como hemos dicho, y por tanto debe de haber una sola divina naturaleza existente en cada uno, la misma en número y no meramente la misma específica esencia común a los tres. Sí, todas estas declaraciones son muy importantes, porque la esencia del Padre es la misma del Hijo y del Espíritu Santo, y no son vertidas en tres recipientes diferentes, es la misma. Y no existe en tres cantidades, existe en una sola y no es diferente, etcétera, etcétera, como se viene diciendo aquí.
Y sigo leyendo. Dice, decimos además que las tres personas participantes de una y la misma esencia permanecen en estrecha relación del uno al otro, procediendo la segunda persona de la primera y la tercera de la primera y la segunda. Esta relación está implicada en los nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo el Padre la fuente de la esencia de la que participan los otros dos. Esta participación de esencia con referencia al Hijo se le llama generación, y con referencia al Espíritu, procesión o aliento. Esta es una simple y, hasta donde nos es posible lograr, una clara explicación del misterio de la Trinidad, de donde podemos saber, a lo menos en modo general, lo que entendemos por esta doctrina. Y esto está en la página 201 del libro de Schaeffer. Bien, vamos a entrar ahora sí a lo que la palabra de Dios, las escrituras nos dicen acerca de la Trinidad. Y por supuesto, hermanos, es imposible cubrir todos los pasajes que se mencionan aquí. Hay muchísimos de ellos citados en sus libros. Ustedes pueden hacer su propia compilación. Aquí voy a mencionar unos pocos. En cuanto a la enseñanza de la Trinidad en las Escrituras, vamos a comenzar primero con el Antiguo Testamento. Y como ya dijimos, aunque no existe el término, encontramos en el Antiguo Testamento sugerencias o como los teólogos llaman intimaciones de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas de ellas. La palabra hebrea para Dios, Elohim, de la que ya hemos hablado antes, como Génesis 1:26, cuando Dios dice hagamos al hombre. Elohim mismo, con el plural majestuoso, indica que hay una pluralidad en Dios, y esto no viene de una invención del hombre. Recuerden que esta revelación aún de los títulos de Dios y el nombre de Dios fueron eso, precisamente revelaciones que Dios le dio al hombre. Pero aún en el nombre mismo de Dios, y no voy a repetir lo mismo que hablamos de Elohim, allí vemos que hay una pluralidad. ¿Que son tres? No está claro ahí que sean tres. Pero sí es una pluralidad. Al estudiar este asunto de la Trinidad, ustedes en sus libros van a poder entender por qué tenían que ser tres, por qué el objeto de uno tiene que ser el sujeto del otro, y cómo esta combinación solamente es perfecta cuando son tres, no cuando son dos solamente o cuando son más de tres. Toda esta explicación filosófica, hasta cierto sentido, está en sus libros, y no me voy a meter en eso. Ustedes lo pueden leer por su cuenta. Otra intimación que encontramos es la visita de los ángeles o hombres, como también son conocidos en Génesis 18 y 19, los ángeles u hombres que visitaron a Abraham y luego a Lot en estos capítulos. Si ustedes tienen su Biblia, para no citar aquí versículo por versículo, solamente quiero llevarlos a algunos versículos aquí rápidamente. En Génesis 18 leemos que en el versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, y estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, versículo 2, alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. La Biblia los identifica como varones. Sin embargo, en el siguiente versículo, Abraham se dirige a ellos y le dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Eran tres varones, pero Abraham se dirige a ellos como Señor. Y sigue el diálogo, y al llegar al versículo 9, dice, y le dijeron, ahora ya es la respuesta del Señor a quien Abraham está
dirigiéndose, y ahora ellos le contestan, pero la Biblia dice, y le dijeron. O sea, este grupo de 3 varones le contestaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Etcétera. Más adelante, versículo 13, dice, y Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Ahora, primero se identifican como 3 varones. Abraham se dirige a estos 3 varones como Señor, y aquí en el versículo 13 específicamente dice que Jehová dijo a Abraham. Y más adelante, versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y luego dice, y Jehová dijo, otra vez, iban los 3 varones, pero al hablar dice aquí que Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y aquí entra la intercesión de Abraham por Sodoma, para que no la destruyera, y ustedes pueden leerla y ya la conocen todo el resto de este capítulo. Pero al último versículo del capítulo 18 de Génesis dice, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Muy bien, si estos eran 3 varones, Jehová se fue, Jehová ya vimos que es identificado con estos varones, pero al comenzar el capítulo 19 y ahora la interrelación, la comunicación que tuvieron estos seres con Lot, dice versículo 19, el versículo 1 del capítulo 19, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Encontramos un diálogo parecido del capítulo anterior, donde estos 2 varones están hablando con Lot, y lo que estos ángeles o varones, intimaciones de la Trinidad, apresuraron a Lot para salir a prisa, versículo 15. Y dice el versículo 16, y los varones asieron de su mano. Y el versículo 21, y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, porque Lot estaba intercediendo por una pequeña ciudad que estaba ahí para que le permitieran huir allá. Y note la respuesta, le respondió, no le respondieron. Eran 2, pero una vez más vuelve al singular. He aquí he recibido también tu súplica sobre esto. Bien, por supuesto en estos 2 capítulos no se habla nada o no aparece el término Trinidad, pero hay una clara identificación en donde primero llegan 3 varones, después se va uno de ellos, se va Jehová, se aparta de Abraham, y llegan los otros 2 varones a Sodoma a hablar con Lot y sacarlo de allí, y se ve claramente como en el trato de Lot y Abraham hacia estos seres angelicales, que eran muy probablemente las personas de la Trinidad. Todas las otras teofanías de las que hemos hablado antes, ya hemos dicho que todo teólogo de respeto, intérprete de la Biblia, todo mundo está en consenso de que son teofanías, son personificaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, y tampoco tenemos tiempo de ver todas ellas, pero hay bastantes. Quiero mencionar algunas otras cosas que llamamos también intimaciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, las tríadas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Una de ellas es la bendición sacerdotal en Números 6, 24 al 26. Esta bendición es la bendición que hasta la fecha los judíos, hebreos, con la que ellos se despiden. Con esta bendición le encomiendan a Dios, le desean lo mejor, las bendiciones de Dios
a cualquier persona. Y la bendición sacerdotal dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces aquí vemos que se reconocen, aquí se menciona Jehová 3 veces, lo que quiere decir que en esta bendición, aunque no se menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos una referencia a la Trinidad. 3 veces se menciona a Jehová. Algo similar encontramos en la adoración triple con el atributo de santidad al dirigirse a Dios, en Isaías 6.3 y su contraparte en Apocalipsis 4.8. En Isaías 6.3 leemos: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y nosotros sabemos que en Apocalipsis existe esta manera de dirigirse a el Señor. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, ¿por qué se le dirige a Dios como Santo, Santo, Santo? Y claro, la respuesta más obvia no es la respuesta que estamos buscando. Pues porque es santo. No, pero ¿por qué 3 veces? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? Una vez más, esta es una sugerencia, una intimación, para utilizar el término que venimos usando, de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ahora bien, la Biblia enseña que solamente hay un Dios. Deuteronomio 6.4. Y este es un pilar de la creencia hebrea. Tan fuerte que por eso el Señor Jesucristo, al aparecerse a los mismos discípulos, les dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Porque Cristo conocía la mecánica, la formación, la manera de pensar que tenía el pueblo judío, el pueblo hebreo, basado en Deuteronomio 6.4. Y ellos sabían del peligro de aceptar a alguien más como una divinidad. Y por eso el Señor Jesucristo trata de apaciguar sus inquietudes diciendo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y en base a este fundamento de la creencia hebrea, tenemos que partir de ahí. Dios es uno. Y aún las sectas que niegan la Trinidad toman esta como su fundamento, su pilar más importante, más trascendente que ningún otro, precisamente en caso de ellos, para negar la Trinidad. Pero a nosotros no nos sirve para negar la Trinidad, sino al contrario, para entender la doctrina de la Trinidad, de que no son 3 en 1 o 1 en 3, sino que es una sola persona, una sola esencia manifestada en 3 personas perfectamente distinguibles, con una función diferente, sin caer en el modalismo. Es la misma y única esencia. Por eso no creemos que el Hijo haya sido creado, ni aún antes de la fundación del mundo. Él es el Hijo eterno desde antes de la fundación del mundo. Y no vamos a caer en esas herejías. Pero así como entendemos que el Dios de Israel es Jehová uno, es uno solo Dios, ya sabemos que el Padre es conocido como Dios. Y hay muchos versículos, no tengo que convencerlos a ustedes de esto. Solamente quiero leer 1 Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y muchísimos otros pasajes más. Pero el Hijo es reconocido como Dios, y una vez más, no es el momento aquí para ver abundantemente todo lo que la Biblia dice respecto a la divinidad del Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ver en Cristología, pero vamos a ver aquí algunas cosas. Tito 2:13, por ejemplo, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo también es reconocido como Dios. Hechos 5, 3 y 4. Leemos estos versículos. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 dice que estaba mintiendo al Espíritu Santo. En el versículo 4 dice que está mintiendo a Dios. Entonces el Espíritu Santo claramente es reconocido aquí como Dios. Y podríamos buscar otros argumentos y otros versículos que apoyan esto, porque por ejemplo, si el Espíritu de Dios es eterno, ¿quién más es eterno más que Dios? Y eso en cuanto a los atributos. Si Dios es santo, por eso el Espíritu lleva ese nombre también, Espíritu Santo. Y todos esos argumentos conectan al Espíritu Santo con la divinidad. El Espíritu Santo es Dios. Ahora, a las tres personas de la Trinidad se les atribuyen las mismas obras. Una de las más importantes, la creación. Génesis 1:1 ya sabemos que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero acerca del Hijo encontramos otros pasajes como Juan 1:3, Colosenses 1:15 al 17. Pero vamos a ver Juan 1:3. Allí leemos: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa todas? Y esto se lo he presentado a los testigos de Jehová, por ejemplo, que creen que Jesús es llamado el primogénito de la creación porque Él fue el primer ser creado. Pero mira lo que dice aquí. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Si Jesús fue creado, y aquí dice que todas las cosas por Él fueron hechas, obviamente una de las cosas que Él no podía haber hecho era Él mismo si Él fue creado. Entonces ya no podía Él ser el creador de todas las cosas, puesto que hay alguien o algo, en este caso Él mismo, que no podría haber sido hecho por sí mismo. Por lo tanto, o el versículo está mal, o aquellos que entienden que Jesucristo fue creado son los que están mal. Y ya sabemos cuál es la respuesta. Cuando aquí claramente dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, no solamente a través de Él, que es lo que creen los testigos de Jehová, sino que sin Él, fuera de Él, aparte de Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero también al Espíritu Santo se le reconoce su labor de creación. Él estaba presente, por ejemplo, en Génesis 1:3 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Y hay que recordar que la palabra para espíritu o viento o soplo es la misma palabra en hebreo y en griego. En hebreo es ruach, en griego es pneuma o pneumatos. Pero es el mismo concepto. Ahora, a las tres personas
se les reconoce los mismos atributos. Y esto es tan amplio que podríamos dedicar varias semanas a esto, pero solamente lo menciono aquí. Si quieren versículos de apoyo, vayan a sus libros de texto, allí hay bastantes, pero los mismos atributos de infinidad, de sabiduría, de omnipotencia, de omnipresencia, de eternidad, de amor, de gracia, de misericordia. Todos esos atributos que se le reconocen a Dios son reconocidos también del Hijo y del Espíritu Santo. Otro punto en cuanto a esto es que a las tres personas de la Trinidad se les da adoración. Y esto es importante porque, una vez más, dentro de la tradición judía, dentro de la formación teológica del pueblo hebreo, es que el único digno de adoración es el Padre. Y por eso entonces vamos a hablar de esto. No tengo que pasar tiempo mostrándoles versículos donde se adora al Padre. Pasando eso, por cuestión de tiempo, vamos a lo del Hijo. Y hay varios ejemplos, pero uno muy importante es el de Juan 20:28, en donde ustedes recuerdan, Tomás se presenta y le dijeron que el Señor había resucitado y él no creyó, etcétera, etcétera. Al fin se presenta el Señor Jesucristo y cuando le dice, mete tu dedo en mi llaga y en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Cuando Tomás hizo eso, creyó entonces y exclamó, Señor mío y Dios mío. Esto es un acto de adoración. Y por supuesto esto lo han tenido que tratar de explicar, de racionalizar los testigos de Jehová, por ejemplo, para desviar el hecho de que Jesucristo es Dios, sino porque él se quedó callado ahí cuando Tomás le dijo Señor mío y Dios mío. Él podía haber hecho como Pablo y otros apóstoles, que cuando los quisieron adorar dijeron, momento, nosotros no somos más que hombres como ustedes. Pero Jesús nunca hizo eso. Los testigos de Jehová dicen que cuando Tomás dijo esto, dice que se dirigió a Jesús como Señor mío y luego levantó sus manos al cielo y dijo, y Dios mío. Tienen que ir a muchos malabares de circo para tapar todas sus fallas doctrinales. Ahora, también el Espíritu Santo es adorado. Y una vez más, aquí tenemos que recurrir a ciertos razonamientos. Vamos a ver un ejemplo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el templo es relacionado pues con la adoración y el servicio a Dios. Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, quiere decir que Él es digno de adoración. Y de hecho, Él es adorado en las frases de intimación a las que nos referimos en Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8, con el título de Santo, Santo, Santo. Ahí está incluido el Espíritu Santo. Bien, ahora, a las tres personas de la Trinidad se les da la misma posición. Vamos a ver algunas cosas aquí. Por ejemplo, en la fórmula bautismal, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí las tres personas de la Trinidad están puestas al mismo nivel. Cuando dice bautizándolos en el nombre quiere decir bajo la autoridad, bajo el mandato, bajo la encomienda, bajo la investidura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres a un mismo nivel.
Vemos esto mismo en la bendición apostólica, en 2 Corintios 13:14, donde dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí una vez más se mencionan los tres, porque como parte de la bendición, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Muchos dicen que esto es una actualización, una modernización de la bendición sacerdotal del Antiguo Testamento, ahora convertida en bendición apostólica. Ya vimos la bendición sacerdotal en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que por cierto, algo que no mencioné en la bendición apostólica, la última palabra es shalom, paz, lo cual es la abreviación de toda esta bendición sacerdotal. En la despedida de un hebreo al otro, shalom aleichem, la paz sea contigo. Es el resumen de la bendición sacerdotal. Bien, para terminar, vamos a hablar del versículo más controversial en crítica textual, que es 1 Juan 5, 7 al 8. Y esto lo vamos a estudiar, por supuesto, en crítica textual en mayor detalle. Estos dos versículos, que son conocidos como la coma juanina, dicen en la versión 60 de nuestra Biblia: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En las versiones modernas de la Biblia, y vamos a mencionar aquí solamente una, la Nueva Versión Internacional, estos versículos dicen así: tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Las palabras en rojo que aparecen aquí en la pantalla de la versión 60 de la Reina Valera no aparecen acá en la versión de la Nueva Versión Internacional. Por eso puse aquí este símbolo de elipsis. Estos tres puntitos se llama elipsis, que quiere decir que hay un vacío, hay un hueco ahí, quedó un hueco porque quitaron estas palabras. Al ir a estas versiones modernas de la Biblia, al leer ahí encontramos normalmente algún asterisco, alguna nota al pie de la página, que cuando uno la lee dice que los manuscritos más antiguos y más confiables no tienen estas palabras, las palabras que aparecen en rojo de la versión de Reina Valera 60. Y entonces esto ha creado una incertidumbre y ha desbaratado, demolido la fe de muchos cristianos sinceros, y que han ido dejando la Reina Valera de lado porque, dicen ellos, y creen que como estas personas son tan estudiados y tan versados en este asunto de la crítica textual, y se han descubierto y que estas versiones fueron traducidas basados en los nuevos descubrimientos de manuscritos, etc., han sembrado la duda de que estos versículos no deberían estar allí. Cuando estudiemos crítica textual, hermanos, vamos a ver que, en primer lugar, eso no es cierto. Los manuscritos más antiguos no son los más confiables, son los más corrompidos. Pero a falta de los manuscritos donde aparecen estos versículos, tenemos leccionarios y tenemos otras versiones en idiomas antiguos. Algunos de estos idiomas ya no existen, pero en esos idiomas existen estos versículos, estas palabras enteras. Ahora, razona conmigo, por favor.
por qué el único versículo de la Biblia que enseña expresamente que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Es el versículo que más categóricamente, más claramente enseña la Trinidad. ¿Por qué es que no aparece en sus venerados manuscritos antiguos y por supuesto ahora en las versiones modernas? Y la verdad es, hermanos, porque desde los primeros siglos esta doctrina de que Jesucristo ha venido en carne y que es igual al Padre y que existe una tercera persona, la de la Trinidad del Espíritu Santo, estas doctrinas han sido una causa de aborrecimiento, de repudio de aquellos que desde los primeros siglos abrazaron el gnosticismo. Los gnósticos no creían que podía coexistir en una sola persona la divinidad y la naturaleza humana, porque la naturaleza humana, según ellos, y es verdad, es inherentemente pecaminosa. Por lo tanto, no podía existir un hombre como Jesucristo que fuera Dios y que fuera hombre al mismo tiempo. Esta doctrina del gnosticismo fue condenada por Pablo en 1 Timoteo 6:20. Pablo advierte a Timoteo que tenga cuidado con la falsamente llamada ciencia, y el término ciencia ahí es gnosis del griego. Ya había el gnosticismo. Y luego 1 Juan 4:2 dice que si alguien niega que Jesucristo ha venido en carne, y note que utiliza Jesucristo, quiere decir que Jesucristo, como ya he explicado antes, habla de la divinidad unida a la humanidad. Si alguien niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo. De modo que no es casualidad, hermanos, que desde los inicios del cristianismo esta doctrina haya sido atacada por Satanás, y una de las maneras en que fue atacada es a través de querer borrar de los manuscritos, de las copias, conforme se hacían copias de las escrituras, aquellos manuscritos que caían en manos de monjes, de escribas, contaminados por el gnosticismo o por el arianismo, adopcionismo, sabelianismo. Ellos borraban los manuscritos y ponían lo que según ellos debería de ser correctamente. Así que, hermanos, no nos dejemos mover tan fácilmente de nuestra manera de pensar, como exhorta Pablo a los corintios. Así que creamos lo que la palabra dice. Mi deber, mi labor, ni como creyente ni como predicador, es poder explicar todo lo que la Biblia enseña. Pero sí mi responsabilidad es creer todo lo que la Biblia enseña. Dios los bendiga.